Buen día, alumnos. Bienvenidos a su videoclase de genética. El día de hoy vamos a ver el segundo tema de la unidad 1 que habla acerca de las leyes de Mendel. Bien, como mencionamos la clase pasada, mencionamos que a partir de los experimentos de Mendel se acuñó el término de genética como ciencia gracias a sus experimentos que vamos a analizar en este tema y vamos a ver cómo es que cada uno de los experimentos logró llevarlo a establecer sus dos principales leyes de la herencia. Bien, eh, inicialmente Mendel con los experimentos lo que quería era primero entender el origen de las especies como el trabajo de Darwin, pero además a él le interesaba entender cómo es que las diferentes características de los organismos se podían heredar a las siguientes generaciones. Entonces, para lo cual lo que hizo fue hacer experimentos durante 2 años utilizando a los chícharos, que es una planta del género Pisum. Hay varias especies de chícharos. Y esta planta lo que, de alguna manera, en lo que le ayudó es que presentaba diferentes características morfológicas. Podía haber plantas con semillas de diferentes colores, de diferentes formas, fueran rugosas o lisas. Las flores también variaban en el color, la forma de las vainas, el color de las vainas, la posición de las hojas en las matas, el tamaño de las matas también. Entonces, de alguna manera, estas especies representaban una variedad de características que él podía trazar a través de la herencia de estos caracteres al hacer cruzas controladas. Entonces lo que hizo fue hacer los siguientes experimentos. Entonces, inicialmente lo que él decía era que la herencia se daba por partes. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los padres aportaba características morfológicas hacia los individuos, hacia sus hijos, pero no entendía cómo ocurría esto. Entonces, lo que hizo fue realizar un primer experimento para hacer una cruza de 2 razas puras. En el dibujo podemos observar la raza de la flor morada y la raza de la flor blanca. Lo que hizo fue cortar los estambres de una de las flores para llevar el polen a la otra flor y fertilizarla. Una vez que obtuvo las semillas, estas semillas fueron germinadas y observó qué color de flor tenían los hijos. Para su sorpresa, observó que todos los individuos aparecieron con el color morado. Entonces es cuando se preguntó, si la herencia es por partes, ¿cómo es posible que en esta primera generación filial todos los hijos tengan una sola característica de uno de los padres? Bien, entonces este primer experimento de alguna manera no lo llevó a resolver cómo era la herencia. No fue sino hasta un segundo experimento. Lo que hizo fue que de la primera generación filial, que son estos individuos que son todos morados, hizo una cruza de plantas y observó cuáles eran los descendientes. En la parte de abajo del dibujo observamos que una cuarta parte de los descendientes obtuvo el color blanco y el resto de los individuos obtuvieron el color morado. Entonces, oh sorpresa, lo que observó es que la característica morfológica que inicialmente había desaparecido volvió a aparecer. Entonces, en estas primeras observaciones de Mendel, eh, eh, en donde observó que en la primer cruza todos eran iguales, eh, al cruzar por segunda vez las generaciones filiales, uno observó que reaparecía este carácter, por lo tanto, denominó a los caracteres como recesivos y dominantes. ¿Qué quiere decir esto? Que los caracteres recesivos en cierta condición van a permanecer ocultos en los individuos y los caracteres dominantes siempre van a aparecer en cualquier condición, van a aparecer en los individuos. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el organismo que obtuvo el color blanco tiene sus 2 alelos, si fuera un organismo diploide, sus 2 alelos son de color blanco. Por lo tanto, la única manera en que el color blanco aparezca en los individuos es que el individuo tenga los 2 alelos iguales para ese carácter. Por el contrario, en el caso de las flores moradas, los organismos pueden ser heterocigotos u homocigotos. ¿Qué quiere decir? Que puede haber individuos que tienen el alelo morado y el alelo blanco, pero como el alelo morado es dominante, es el que se va a expresar.
O puede haber individuos que son homocigotos para un carácter en donde los dos alelos son morados y por lo tanto el fenotipo va a ser morado, ¿sí? Entonces, gracias a estos experimentos propuso 3 leyes. La primera ley no está enumerada y se le llama la ley de la uniformidad, y ahorita vamos a entender por qué no es una ley que aplica a todos los individuos. Bueno, en esta primera ley, que se llama ley de la uniformidad, que es el principio de uniformidad de los híbridos de la primera generación filial, establece que si se cruzan dos razas puras, hablando de homocigotos, para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales, tanto genotípica como fenotípicamente. ¿Qué quiere decir? Que todos los individuos van a ser heterocigotos porque van a tener un alelo morado y un alelo blanco, pero fenotípicamente van a ser todos iguales, van a ser morados porque tienen un alelo dominante. Ahora, ¿por qué esta ley no aplica para todos los individuos o para todas las características genéticas? Es porque no todos los caracteres fenotípicos van a ser dominantes o recesivos. Hay algunos caracteres que son codominantes, que quiere decir que ambos alelos se pueden expresar. Por lo tanto, esta ley de la uniformidad no necesariamente va a aplicar para todas las características. Entonces, por eso se mantiene como la ley de la uniformidad. Es cierta siempre y cuando estemos hablando de caracteres dominantes y recesivos, pero no si estamos hablando de caracteres codominantes. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel se denomina la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. ¿Qué quiere decir? Que en la segunda generación lo que nosotros vamos es a cruzar a dos individuos heterocigotos. En el dibujo, en la parte de arriba, podemos ver el genotipo de la madre, que es A mayúscula y A minúscula, y el genotipo del padre, A mayúscula y A minúscula también. Como tienen un carácter dominante que es la A mayúscula, entonces su característica fenotípica es el color amarillo. Ahora, antes de hacer la cruza, pues tenemos que generar los gametos de cada padre. Entonces, para la madre va a tener dos gametos con un alelo cada uno. El gameto con el alelo A mayúscula y el gameto con el alelo A minúscula, y lo mismo para el padre. Entonces, ahora sí, una vez que separamos los gametos, hacemos las cruzas de los gametos de cada padre y podemos ver cuál es el resultado en este cuadro de Punnett. Entonces, observamos 4 círculos grandes diferentes en donde tenemos un individuo con los dos alelos dominantes A mayúscula, por lo tanto su fenotipo es amarillo, y tenemos 2 individuos heterocigotos que tienen el alelo A mayúscula y A minúscula y por lo tanto su fenotipo es amarillo. Pero tenemos una cuarta parte de los descendientes que es verde, y esto es porque tienen los dos alelos recesivos y por lo tanto el color es verde. Entonces, esta ley establece que durante la formación de los gametos de los padres, antes de la fecundación, cada alelo de un par se separa del otro para determinar la constitución genética del gameto filial en la división celular meiótica. Esto lo vamos a ver más a detalle en la meiosis, pero lo que quiero que entendamos en la primera ley de Mendel es que para que se segreguen los caracteres en la siguiente generación, debe de haber un proceso de gametogénesis, de producción de gametos. Por lo tanto, esta segregación se va a dar de esta manera, como en el cuadro de Punnett. Y esta es la segunda generación filial. Ahora, propuso una segunda ley de acuerdo a estas cruzas. Él propone la segunda ley, que la denomina la ley de la independencia de los caracteres hereditarios. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros consideramos dos caracteres en una misma cruza, vamos a ver que los caracteres se van a segregar de manera independiente. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un chícharo verde y rugoso y por otro lado tengo un chícharo amarillo y rugoso, no se van a heredar los dos caracteres iguales. ¿Qué quiere decir? Que puede haber mezclas entre estos 4 caracteres. Y vamos a ver el ejemplo. Tenemos en el dibujo un cuadro de Punnett en donde estamos cruzando dos razas heterocigotas, en donde tenemos 2 caracteres. Tenemos el gen A, que tiene sus 2 alelos, A mayúscula y A minúscula, el gen B, que tiene B mayúscula y B minúscula. Lo mismo es para la madre como para el padre. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tienen para 2 genes 2 alelos dominantes, el color amarillo y la forma redonda o lisa, ¿sale?
Entonces, nosotros lo que primero tenemos que hacer es segregar los gametos con información haploide. ¿Qué quiere decir? Que en el cuadro de Punnett vamos a tener las cruzas de los gametos. Tenemos los gametos del padre y los gametos de la madre con las dos características. Cuando nosotros realizamos las cruzas, podemos ver que la herencia de las características se da diferente a la característica de los padres. Podemos ver que una gran proporción de los individuos se parecen a los padres, por los circulitos amarillos y lisos o los chícharos amarillos y lisos, pero también podemos ver chícharos rugosos, que ese carácter no existía en los padres, pero como estaba de manera recesiva, se puede expresar en la siguiente generación. Y también hay chícharos verdes, tanto lisos como rugosos. Igual, como estos caracteres son recesivos, en los padres no se presentaban, pero al realizar esta cruza ya se pueden presentar. Y hasta abajo lo que podemos observar son las proporciones de los fenotipos. Tenemos que en la generación filial 2 o F2 vamos a tener que 9 individuos de 16 van a ser AB, que quiere decir que van a ser amarillos y lisos. Va a haber 3 individuos de 16 van a ser rugosos y amarillos, 3 individuos de 16 van a ser lisos y verdes, y un individuo, solamente uno de 16, va a ser rugoso y verde. Entonces, este es lo que ejemplifica la segunda ley de Mendel. Entonces, esta ley establece que los diferentes rasgos son heredados de manera independiente uno del otro y no existe una relación entre ellos. Y solo se cumple en aquellos genes que no están ligados. Esto es muy importante. No todos los genes se van a segregar de manera independiente. Hay algunos que suelen estar ligados. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí en este ejemplo, en este cuadro, les estoy poniendo es qué tan complejo puede ser un cuadro de Punnett si aumentamos las características fenotípicas que queremos cruzar. Entonces, una vez que entendemos cómo es esto del cuadro de Punnett, podemos ver que si nosotros solamente consideramos un gen que tiene dos gametos diferentes, podemos tener, dos alelos diferentes, podemos tener una generación de individuos de 4 individuos diferentes y el número de fenotipos resultantes pueden ser 3, por ejemplo. Entonces, conforme nosotros aumentamos el número de características, el cuadro de Punnett se hace más complejo. Por ejemplo, si tenemos 4 genes que tiene 16 alelos, que es en la última línea, podemos generar 256 características morfológicas diferentes, ¿sí? Entonces, los cuadros de Punnett pueden ser tan complejos de acuerdo al número de alelos que querramos manejar. Bien, entonces me gustaría que retomáramos un poco esto de los conceptos de recesivo y dominante que les mencioné en los experimentos de Mendel. Y esto es muy importante porque muchas de las características raras que observamos en la naturaleza suelen ser derivados de estos dos conceptos. Como ya les mencioné, las características recesivas son aquellas características que permanecen ocultas cuando los organismos son heterocigotos y solamente se van a expresar cuando los organismos son homocigotos, cuando un individuo diploide tiene los dos alelos para ese carácter. Y los dominantes se van a expresar en cualquier condición, ya sea heterocigotos o homocigotos. Entonces, muchas de las enfermedades en los animales son de origen genético y pueden deberse a justamente alelos recesivos en homocigosis. Por ejemplo, el albinismo es un ejemplo claro de una característica recesiva. El albinismo es un trastorno genético que es caracterizado por la falta de pigmentación en la piel, en los ojos, en el cabello, en el pelaje de los individuos. Entonces, lo que ocurre es que los albinos no van a sintetizar la melanina, que es la que le da el color a estas estructuras. Y entonces esto es porque le falta una enzima llamada tirosina, que quiere decir que todos los albinos van a ser homocigotos para esa característica, o sea, para la falta de melanina. También con estos conceptos me gustaría que analizáramos un poquito acerca de cómo es la segregación de los caracteres recesivos. Entonces aquí les puse un árbol genealógico para trazar el pedigrí del albinismo, por ejemplo. Entonces lo que tenemos es que hay cuadros, círculos y rombos que están representados cada uno de los individuos.
em, en el caso del albinismo va a estar representado por aquella figura que está rellena de gris o que está rellena con algún achurado. Entonces, por ejemplo, tenemos que, si partimos de las primeras cruzas en la parte de arriba, tenemos que el individuo 1 con el 2, al cruzarse, sus descendientes no tienen albinismo. ¿Qué quiere decir? Que el individuo 1 es heterocigoto, es homocigoto para el albinismo, pero al cruzarse con un homocigoto dominante, todos los individuos van a ser heterocigotos. Pero como todos van a tener un alelo dominante, pues no van a presentar el albinismo. ¿Qué pasa del lado derecho? En el lado derecho, la cruza del individuo 3 con el 4. Al cruzar estos dos individuos, observamos que en sus descendientes hay dos individuos albinos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que es muy probable que los padres fueron heterocigotos para el carácter. ¿Qué quiere decir? Que tenían el alelo del albinismo de manera oculta porque son heterocigotos. Pero al cruzarse, esos recesivos se heredaron por igual a uno de sus descendientes y por lo tanto apareció la enfermedad del albinismo. Y por ejemplo, en la cruza de la generación 2, en el número romano 2, en la línea 2, observamos que si se cruza el individuo 4 con el 5, como es muy probable, en el caso del individuo 4 ya sabemos que todos son heterocigotos. Ese individuo tiene el alelo recesivo del albinismo, lo tiene, nada más que no lo tiene expresado. En el caso del individuo 5 no lo sabemos porque como los padres son heterocigotos, puede que alguno de los individuos sean homocigotos. Entonces, aquí lo que observamos es que efectivamente el individuo 5 tiene heterocigoto y tiene el alelo recesivo del albinismo, ya que todos los descendientes siguientes hubo por lo menos dos individuos que fueron albinos, ¿sí? Entonces, esta es la manera en cómo se va a segregar el albinismo. El albinismo va a ser presente en los individuos solamente si tiene los dos alelos del albinismo. Nosotros podemos ser portadores del albinismo sin saberlo porque somos heterocigotos y no expresamos esa información, ¿no? Entonces, es para que entendamos cómo se heredan los caracteres dominantes y recesivos en las generaciones. Bien, entonces, me gustaría que analizáramos por qué los trabajos de Mendel fueron exitosos. ¿Por qué es que con estas cruces logró llegar a las leyes que acabamos de revisar? Entonces, en primer lugar, fue porque dentro de los aciertos que tuvo es que la metodología que utilizó fue realmente avanzada para el tiempo. En primero, utilizó plantas que de alguna manera tenían características favorables. En primera, era una planta que tenía un ciclo anual. ¿Qué quiere decir? Que no tenía que esperar tantos años para ver el crecimiento de las generaciones y poder observar las características de las plantas. Se cultivaban relativamente fácil. Las flores podían ser autofecundadas. Las cruzas, por lo tanto, las cruzas eran relativamente fáciles, ¿no? Además de que había una gran variedad de características morfológicas, como les mencioné, ¿sí? Además, algo muy importante es que cada una de estas características no estaban ligadas, entonces sí se podían segregar de manera independiente. Otro de los aciertos fue la metodología, es que utilizó la metodología experimental, el método científico. Lo que hizo fue establecer sus hipótesis, generar una metodología, hacer el experimento y probar matemáticamente si los resultados eran concluyentes o no. Entonces, utilizar el método científico fue uno de los aciertos que tuvo Mendel para poder llegar a sus resultados que se utilizan hasta la actualidad. Otro de los aciertos fue la formulación de hipótesis, como ya les mencioné. Dado que formuló sus hipótesis, pudo de alguna manera probar si eran ciertas o no por medio de la estadística. Y finalmente fue un poco de suerte, ya que como ya les mencioné, las plantas que decidió utilizar, los genes no estaban ligados, porque si los genes hubiesen sido ligados, a lo mejor no hubiese llegado a las leyes que estableció. Entonces, gran parte fue un poco de suerte porque sin saber, encontró una planta que tenía las características ideales para observar esta segregación de caracteres de manera independiente, ¿sí? Bien, entonces con esto terminamos esta videoclase y los espero en la siguiente clase.